¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy, 15 de diciembre. Gracias por permitirnos entrar en tu hogar, estar contigo, pasar este rato, aprender juntos de tantas cosas que nos toca aprender. Hoy hablaremos de un poco de historia de Puerto Rico, de su historia militar, para ser más precisos. Tenemos que desmontar la leyenda negra española y la leyenda negra puertorriqueña. Todo aquello que se nos ha dicho sobre 126 años, ocultándonos la verdad, tergiversando las cosas, tanto de aquellos que están con Estados Unidos como de aquellos que dicen ser independentistas, pero que no quieren que sepan la verdad, porque si sabes la verdad, tu mente va a empezar a pensar y no vas a hacerles tanto caso. Es una táctica muy bonita, muy interesante. Es seguir haciendo a la gente creer en Santa Claus, en los Reyes Magos, en el Conejo de Pascua, en tantísimas otras cosas. Ante todo, quiero por favor darte las gracias por tus comentarios al pie de la página y pedirte que lo sigas haciendo. Si no lo has hecho, adelante. Comparte este video con otros, habla de él, relaciónate. Busquemos juntos la verdad plena, total y absoluta. Si no lo has hecho, suscríbete, dale a la campanita, dale al like, para que reciba las notificaciones de lo que estamos haciendo. Y ve, por favor, a la página de adelantereunificacionistas.com para que te entres en la plataforma Patreon y te hagas por $5 nada más patrocinador y mecenas de tu canal. También tenemos allí una tiendita online con unas cuantas cositas que estoy seguro que te interesaría ver y seguramente ordenar. Algo de parafernalia, camisetas, gorras, tazas, cosas así por el estilo. Patrocínanos, por favor, que todos estos fondos son para los costes de la producción de todos estos vídeos. Sin más, vamos a dar comienzo a nuestra presentación del día de hoy. Como de costumbre, comenzamos por presentarte el logo de Adelante Reunificacionistas. Hay varias versiones, esta es una de ellas. Está el otro que has visto varias veces de la carretera, el camino hacia adelante, porque vamos hacia adelante. Y como dije, hablaremos de la historia militar de Puerto Rico, especialmente de los ataques y de las invasiones. La historia militar de Puerto Rico, de la que se tiene fuentes escritas, comienza en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles combatieron a los nativos taínos. Puerto Rico formó parte del Imperio Español durante 4 siglos, en los que los puertorriqueños combatieron, porque eran españoles, defendiendo la patria, para rechazar invasiones británicas, francesas y holandesas. Durante el siglo XIX, las revoluciones en Hispanoamérica, para independizarse de la metrópoli, alcanzaron también a Puerto Rico, culminando en una revolución fallida conocida como el Grito de Lares. La isla fue invadida más tarde por los Estados Unidos durante la Guerra Hispano-Estadounidense, también conocida como la Guerra de Cuba,
que culminó con la cesión de la isla de Puerto Rico y otros territorios españoles a los Estados Unidos por parte de España, según lo estipulado en el Tratado de París de diciembre de 1898. Puerto Rico se convirtió así en un territorio no incorporado de los Estados Unidos y su primer gobierno fue un gobierno militar con el regimiento de Puerto Rico que se estableció por unos años en la isla. Los puertorriqueños, siendo españoles y España aliada a los revolucionarios estadounidenses durante la Guerra de Independencia, lucharon contra Gran Bretaña y contribuyeron significativamente a la captura de las principales ciudades estadounidenses durante esta Guerra de Independencia de Estados Unidos. A mediados del siglo XIX, los puertorriqueños españoles que ya residían en Estados Unidos lucharon en la Guerra Civil estadounidense también, debido a su condición más tarde de ciudadanos estadounidenses a partir del 1917. Numerosos puertorriqueños han participado en la mayor parte de los conflictos en los que se han visto involucrados Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y entre ellos destaca el 65 Regimiento de Infantería de Puerto Rico, que se distinguió combatiendo en el conflicto de Corea. Entremos entonces en la época precolombina y la conquista española. En la época precolombina se produjeron luchas tribales entre diversos grupos indígenas, como los taínos y los caribes. Los taínos tenían puestos de observación en las montañas que daban al mar, ubicados entre la isla de Puerto Rico y la de Vieques. De esa manera, observaban los desembarcos caribes y avisaban con un fotuto o caracol marino soplándolo como si fuera una trompeta. Esto es porque los caribes tenían una base en la isla de Vieques y al tener una serie de puestos de observación en las montañas que miraban en esa dirección, los taínos podían ver cuando los caribes venían en sus embarcaciones, sus canoas, para invadir Puerto Rico. Estas incursiones las hacían los caribes muy seguido, buscando secuestrar gente, especialmente las mujeres, se los llevaban, aparte de que los caribes practicaban el canibalismo. El canibalismo, cosa tan terrible que se daba en aquellos tiempos. La androfobia es lo que se nos viene a la mente. Entremos entonces en la época precolombina y la conquista española. En la época precolombina se produjeron las luchas tribales entre diversos grupos indígenas, como los taínos y los caribes, como ya había dicho. Cristóbal Colón descubrió la isla de Puerto Rico el 19 de noviembre de 1493 en el transcurso de su segundo viaje a América. Por tanto, no vinieron nunca a Puerto Rico ni la Pinta, ni la Niña, ni la Santa María. Ninguna de esas tres carabelas que se usaron en el primer viaje vinieron a Puerto Rico. Vinieron 17 naves. 17 naves. Y al venir tantas naves, eso quiere decir que Cristóbal Colón ya había traído a otras personas. Veamos esto con calma. Cuando Colón llega a la isla, esta estaba habitada por los taínos, un grupo indígena de ascendencia arahuaca, que llamaban a la isla Boriquén o Borinquen, nombre que todavía usamos al sol de hoy. Cristóbal Colón, por su parte, llamó a la isla San Juan Bautista en honor a este santo. El principal puerto de la isla fue llamado Puerto Rico, aunque finalmente fue la isla de la que acabó llamándose Puerto Rico y el puerto que acabó siendo la capital de la isla, el que pasó a llamarse San Juan. El conquistador español, Juan Ponce de León, acompañó a Colón en este segundo viaje. Cuando Ponce de León llegó a Puerto Rico, fue recibido por el cacique Agüeybaná, apodado el Gran Sol, líder de todas las tribus taínas de la isla. Además de soldados, debido a que trajeron tantísimos barcos, a la isla llegaron también los primeros colonos, granjeros y mineros en busca de oro. En 1508, Juan Ponce de León se convirtió en el primer gobernador europeo de la isla de Puerto Rico
y fundó el primer asentamiento llamado Caparra, situado entre las ciudades de Guaynabo y San Juan. Tras el nombramiento como gobernador de Puerto Rico, Ponce de León obligó a los taínos a trabajar en las minas y a construir fortificaciones. Se dice que un gran número de taínos perecieron como resultado de las penosas condiciones a las que fueron sometidos, pero se habla de un exterminio de los taínos y eso es completamente falso. Estudios del ADN han probado que tal exterminio, tal genocidio no ocurrió. Nunca se han encontrado los inmensos cementerios con los restos de esos supuestos indios que murieron de esa forma. En 1510, tras la muerte del líder taíno Agüeybaná, su hermano Agüeybaná II, apodado El Valiente, y un grupo de taínos organizaron y lideraron la primera rebelión en la isla contra los españoles. Los colonos formaron milicias para defenderse de los ataques de los nativos. Agüeybaná II murió en los combates, finalizando de este modo la primera acción militar en Puerto Rico de la que se tiene constancia. Entonces pasamos a los primeros ataques de las potencias europeas. Los españoles consideraron a Puerto Rico como la llave de las Indias, nombre que le daban al continente. América es un nombre que vino mucho después, cuando Américo Vespucio, un italiano, organizó una serie de expediciones por acá y terminó poniéndosele su nombre al continente. Pero antes de eso, los españoles ya habían llamado al continente las Indias. Y a Puerto Rico, la llave de las Indias, debido a su localización como lugar de abastecimiento y puerto para los navíos españoles. En 1540, los colonos españoles empezaron en San Juan la construcción del fuerte del San Felipe del Morro. Tenemos aquí la puerta de San Juan y acá tenemos el Morro, con el viejo San Juan detrás. El Morro significa el promontorio. Y esto se construyó con las rentas obtenidas de las minas mexicanas, de las minas de la Nueva España, porque en aquel entonces no se llamaba México, se llamaba la Nueva España. El Morro se convirtió en la principal fortificación militar de la isla, albergando a soldados profesionales, con la finalización de la primera fase de su construcción en 1589. El resto de la isla contaba con tan solo un puñado de soldados y una milicia local para defenderse de los ataques piratas. Recuerden que los puertorriqueños eran españoles, por eso entraban en las Fuerzas Armadas. Los soldados que había en Puerto Rico no eran única y exclusivamente españoles peninsulares, había españoles insulares, españoles de las islas. El 11 de octubre de 1528, los franceses atacaron la isla, quemando San Germán, que ya estaba fundada, Guánica, Sotomayor, Daguao y Loíza. Durante décadas, los españoles trataron de resistir a los franceses, ahora ayudados por los ingleses y los holandeses. Vamos a los ataques británicos. En 1585 estalló la guerra entre Inglaterra y España, conocida como la Guerra Anglo-Española, que duró de 1585 hasta 1604, y que no se libró solamente en Europa, sino que se extendió a los territorios españoles e ingleses en América. El 22 de noviembre de 1595, el corsario Francis Drake y John Hawkins intentaron invadir la isla con 26 navíos. Incapaz de tomar la isla, Drake incendió San Juan y en 1596 realizó un segundo ataque que fue infructuoso también sobre San Juan, en el que los cañones del Morro llegaron a alcanzar su navío. El 15 de junio de 1598, la flota británica, mandada por George Clifford, conde de Cumberland, realizó un desembarco en lo que hoy día llamamos Santurce y ocupó la isla durante varios meses. Sin embargo,
se vieron forzados a abandonar la isla tras estallar un brote de disentería entre sus tropas. En 1599, España envió 400 soldados y 46 cañones adicionales a la isla junto a un nuevo gobernador, Alonso de Mercado, con el objetivo de reconstruir la ciudad. Esto porque los españoles tenían el problema de que cada vez que venían un inglés, un francés, un holandés, el que fuera, y venía a atacar, incendiaban la ciudad. Los británicos continuaron atacando las posesiones españolas en el Caribe, tomando las islas menores, como la isla de Vieques, al este de Puerto Rico. El 5 de agosto de 1702, los británicos, mandados por el almirante Wellstone, invadieron la ciudad de Arecibo, en la costa norte de Puerto Rico. 30 milicianos españoles insulares, al mando de Antonio de los Reyes Correa, armados solo con lanzas y un solo machete, defendieron la ciudad de Arecibo de los británicos, armados con mosquetes y espadas. Los británicos fueron derrotados, sufriendo 22 bajas en tierra y 8 en el mar, mientras que los españoles insulares solo tuvieron un muerto y 3 heridos. Reyes Correa fue declarado héroe nacional y recibió del rey Felipe V de España la medalla de oro de la Real Efigie y el título de capitán de infantería del ejército español. Esto es lo que conmemoramos todos los años como la gesta del capitán Correa. Tras la petición de los criollos, es decir, los españoles insulares de Puerto Rico, de poder servir en el ejército regular de la corona española, en 1741 se organizó el Regimiento Fijo de Puerto Rico. Este regimiento sirvió en la defensa de Puerto Rico y otras posesiones españolas, tomando parte en batallas en La Española, hoy Santo Domingo y República Dominicana y Haití, otras islas del Caribe y también en Sudamérica, como en la actual Venezuela. Sin embargo, debido a las quejas de los puertorriqueños, porque el regimiento fijo había sido usado para aplastar la revolución en Venezuela, la corona hizo volver el regimiento a Puerto Rico y lo disolvió en el año 1815. En 1765, la corona española envió a Puerto Rico al mariscal de campo Alejandro O'Reilly para organizar una milicia. O'Reilly, conocido como el padre de la milicia puertorriqueña, supervisó la preparación de la milicia, recibiendo esta el apodo de la milicia disciplinada. Ese sí lo estudiamos mucho en la escuela, al mariscal de campo Alejandro O'Reilly. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, España permitió a los colonos rebeldes americanos usar los puertos de Puerto Rico, a través de los cuales recibieron ayuda financiera y armas para su causa. En 1777 se produjo un incidente entre dos navíos de la Armada Continental, es decir, la revolucionaria, el Udowook y el Henry, y un buque de guerra de la Marina Real Británica, el HMS Glasgow. Los dos navíos estadounidenses eran perseguidos por el Glasgow, que era más potente. Los navíos estadounidenses estaban cerca de la costa de Mayagüez, cuando miembros de la milicia de Puerto Rico hicieron señales para que estos barcos atracaran en la bahía de la población de Mayagüez. Tras haber atracado, las tripulaciones americanas de ambos navíos abandonaron los barcos y algunos mayagüezanos subieron a cubierta e izaron la bandera española en ambos buques. El capitán de fragata del Glasgow se enteró de lo ocurrido y pidió al gobernador de la isla, en aquel entonces José Dufresne, poder tomar los navíos. Pero Dufresne rehusó la petición y ordenó al buque de guerra británico abandonar el puerto puertorriqueño. En 1779, Bernardo de Galvez, general del ejército español en Norteamérica y gobernador de Luisiana, que en aquel entonces era parte del Imperio Español, con tropas compuestas por españoles peninsulares y españoles insulares, es decir, puertorriqueños, entre otros, distrajo a los británicos de la revolución de las colonias británicas, capturando las ciudades de Baton Rouge, Mobile, Pensacola y San Luis. Galvez y sus tropas proporcionaron al ejército continental armas, pólvora y medicinas
traídas desde Cuba a través del río Mississippi. El 17 de febrero de 1797, el gobernador de Puerto Rico, el brigadier don Ramón de Castro, recibió la noticia de que Inglaterra había invadido la isla de Trinidad, vecina nuestra. Castro puso a la milicia en alerta pensando que Puerto Rico sería el siguiente objetivo británico, además de preparar los fuertes de la isla contra cualquier acción militar. El 17 de abril de ese mismo año, navíos británicos bajo el mando del general Sir Ralph Abercrombie se dirigieron al pueblo costero de Loíza, al este de San Juan. El 18 de abril, soldados británicos y egesianos, es decir, mercenarios alemanes al servicio del Imperio Británico, desembarcaron en la playa de Torrecilla. Los barcos británicos fueron atacados con fuego de artillería y morteros desde las fortalezas del Morro y del fuerte del San Jerónimo, en el Escambrón. Los británicos intentaron por 2 ocasiones tomar el puente de San Antonio, un paso clave para alcanzar el islote de San Juan, pero en ambas ocasiones fueron rechazados tras librar duros combates con los soldados españoles y la milicia insular local. Un total de 16,000 voluntarios puertorriqueños, insulares españoles y tropas españolas defendieron la isla del ataque británico. Los británicos también atacaron Aguadilla y Punta Salinas, donde fueron derrotados, y los soldados británicos que habían desembarcado en la isla fueron tomados prisioneros. El 30 de abril, los británicos se retiraron a sus embarcaciones y el día 2 de mayo emprendieron rumbo al norte. El gobernador Ramón de Castro pidió al rey Carlos IV de España reconocimiento para los vencedores. Castro fue ascendido a mariscal de campo y otros miembros del ejército fueron ascendidos y se les aumentó el sueldo. Tras la derrota sufrida por Abercrombie, los británicos continuaron con sus intentos de invadir Puerto Rico con infructuosas escaramuzas en las poblaciones costeras de Aguadilla, diciembre de 1797, Ponce, Cabo Rojo y Mayagüez hasta el 1802, momento en que finalizó la guerra. Es decir, los británicos en plena faena con la guerra de independencia de Estados Unidos todavía estaban tratando de invadir Puerto Rico y ahorita vamos a hablar por qué. Pasemos ahora a los Países Bajos, otro nombre o nombre en español para Holanda, lo que quiere decir Holanda, Países Bajos. Los Países Bajos eran una potencia económica y militar en el siglo XVII, compitiendo con el resto de las potencias europeas en el Caribe. Los Países Bajos quisieron, por tanto, disponer de una fortaleza en la zona y para ello enviaron al capitán Balduino Enrico para intentar tomar Puerto Rico. Enrico llegó con 17 navíos y 2,000 hombres frente a la costa de San Juan el 24 de septiembre de 1625. El gobernador de Puerto Rico, Juan de Haro y San Vítores, esperando el ataque en la zona de Boquerón, donde está el fuerte de San Jerónimo, habían fortificado la zona. Sin embargo, los holandeses tomaron otra ruta y desembarcaron en La Puntilla, en el mismísimo Viejo San Juan. Recuerden que para aquel entonces no existían las murallas de San Juan todavía. Juan de Haro, viendo que el ataque holandés era inevitable, ordenó a 300 hombres que se posicionaran en el castillo del Morro y evacuó la ciudad de San Juan. El anterior gobernador de la isla, Juan de Vargas, organizó un ejército de resistencia en el interior de la isla. Enrico atacó San Juan el 25 de septiembre, sitiando el castillo del Morro y también el Palacio de Santa Catalina de la Fortaleza, donde instaló su cuartel general tras invadir la ciudad. Los españoles contraatacaron en tierra con la milicia y mediante las tropas y cañones del Morro. En la batalla murieron 60 soldados holandeses. Enrico fue herido, y los españoles insulares puertorriqueños abordaron los barcos holandeses. Tras una larga batalla, los soldados españoles, tanto peninsulares como insulares, pudieron defender la ciudad y evitar la invasión de la isla. El 21 de octubre, Enrico incendió la ciudad y la fortaleza antes de retirarse. Posteriormente,
intentó invadir la isla atacando a la población de Aguada, donde volvió a ser derrotado por la milicia local y tuvo que abandonar la idea de invadir Puerto Rico. Se preguntarán ustedes, pero ¿y por qué este afán de las potencias europeas, Inglaterra, Francia, Holanda, de conquistar Puerto Rico? Bueno, en primer lugar, por su posición geográfica. La llave de las Indias, la llamaban los españoles. En segundo lugar, por el nombre tan sugestivo, Puerto Rico. Se preguntarán ustedes por qué lo que llamamos hoy San Juan se llamaba el Puerto Rico. Bueno, porque el 20% de las riquezas que encontraban los españoles en los distintos territorios, las posesiones que España iba alcanzando por todo el continente con el paso de los años, se llevaban el 20%, el resto se quedaba y con ello fue que construyeron todo lo que construyeron. Pero ese 20% se subía a barcos y tenían que ir hasta España. La última parada antes de España era el puerto de San Juan. Así es que los barcos llegaban, descargaban lo que habían traído ahí y se volvían a ir a buscar más. El puerto estaba lleno de riquezas. Las riquezas que se habían encontrado en estos territorios, en estas posesiones españolas, en el continente americano, eran tantas que el 20% nada más, era una inmensa cantidad. Entonces esos navíos, esos galeones españoles, se cargaban con lo que estaba en el puerto de San Juan y salían rumbo a España. Esto hizo creer a las potencias europeas que Puerto Rico era verdaderamente rico, que lo era, por el Puerto Rico, el puerto de San Juan. Y ellos venían atrás de esas riquezas. Atrás de esas riquezas. Para eso venían. Por eso las múltiples invasiones. Esto para que le quede en la mente a todos aquellos que dicen que en Puerto Rico no había absolutamente nadie. ¿Por qué diantre la llamaron Puerto Rico y no Puerto Pobre, Puerto Miserable? A ver. Vamos a seguir viendo qué pasó más tarde. Entremos entonces en los tiempos de los corsarios y los piratas. Un corsario no es otra cosa que un pirata que trabaja para el gobierno de un país, ya sea Inglaterra, Francia, España, Holanda. Pero no es nada diferente a un pirata. Un pirata hace lo mismo que un corsario, robar a otros. Estos corsarios contratados por los gobiernos de estos países, por ejemplo, los corsarios ingleses como Francis Drake, su trabajo consistía en atacar los galeones españoles cargados con todas aquellas riquezas que iban camino de España, ese famoso 20%, en grandes cantidades, pero era un 20% de lo que habían dejado del otro lado. Imagínense, si eran grandes cantidades, cuán grandes eran las riquezas que habían dejado atrás. Fue agarrar esos galeones llenos de esas riquezas y robárselas. Pero trabajaban para un gobierno, las robaban para el gobierno de Inglaterra, o para el gobierno de Francia, o para el gobierno de Holanda. España llegó a seguir la modalidad y llegó a tener corsarios. Miguel Enríquez era un corsario que trabajaba para el gobierno español. Atacaba los barcos ingleses. La corona española decidió finalmente apoyar a corsarios en Puerto Rico para atacar a los barcos británicos y de otras naciones enemigas. Esto lo hacía todo el mundo, no solamente los españoles. Dos de los capitanes piratas más famosos fueron Miguel Enríquez y Roberto Ofrecí. En la segunda mitad del siglo XVII, Enríquez, que era zapatero de ocupación, decidió buscar fortuna como pirata. Enríquez vio que podía sacar mucho provecho de interceptar buques mercantes británicos y otros barcos dedicados al contrabando, que se hacía muchísimo en aquel entonces, y que infestaban las aguas de Puerto Rico y del Océano Atlántico en general. Miguel Enríquez organizó una fuerza expedicionaria que derrotó a los británicos en la isla de Vieques, los sacó de allí y volvió a ser parte de España.
Tras retomar la isla al poder del Imperio Español y a la gobernación de Puerto Rico, Enrique fue recibido como un héroe nacional. Como reconocimiento a su servicio a la corona, en 1713, Enrique recibió del rey Felipe V de España la medalla de oro de la Real Efigie y fue nombrado capitán de mar y guerra y recibió una patente real de corso, es decir, de corsario. Pero sin embargo, nuestro pirata Roberto Cofresí, en su caso, el gobierno español recibió numerosas quejas de parte de las naciones cuyos navíos atacaba Cofresí. Cofresí atacó 8 barcos y el gobierno español se vio obligado a perseguirle y capturarle. En 1824, Cofresí y 10 hombres de su tripulación fueron capturados y encerrados en el Castillo del Morro en San Juan, donde fueron juzgados por un tribunal de guerra que los consideró culpables y fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento el 29 de marzo de 1825. Nuestro pirata Roberto Cofresí es un antepasado de nada más ni nada menos que la fundadora de la Universidad Ara Méndez, antepasado de ella. Fue triste su caso. Entonces, volvamos a poner a este que no es pirata, ni es corsario, ni es nada en pantalla. Vuestro humilde servidor, el presidente de Adelante Reivindicacionistas. Como estaba diciendo hace un rato, el 20% de las riquezas que traían barcos españoles dirección España y la última parada era San Juan de Puerto Rico, porque era puerto de abastecimiento, agarrar comida, agua, medicinas, todo lo necesario para entonces el gran cruce del Atlántico para llegar hasta España, pues iban dejando carga en el puerto del Viejo San Juan, entonces llamado el Puerto Rico, por ese mismo motivo, por esa misma razón, en lo que regresaban a buscar más. Pues muchos de estos barcos no eran todos bien grandotes. Los galeones que estaban en San Juan, que eran barcos mucho más grandes y pesados, entonces recibían todo eso como carga, la ponían a bordo y zarpaban en dirección a España. Las potencias europeas sabían muy bien de esto. Sabían del nombrecito, el Puerto Rico, the Rich Port, en inglés, que tenía el puerto de San Juan, hoy San Juan. Entonces estaban muy, pero muy interesados en agarrarlo. Unos cuantos siglos más tarde, los estadounidenses van a hacer lo mismo. Van a invadir Puerto Rico, van a agarrar Puerto Rico, pero no porque venían a liberarnos de tiranos. Los que han sido tiranos han sido ellos desde que llegaron. El estadounidense no va donde no hay nada. Métete eso en la cabeza, ¿ok? Donde no hay nada, el estadounidense no va porque no tiene nada que buscar, no tiene nada que conseguir, no tiene nada que agarrar. El estadounidense vino aquí porque aquí sí había. Deja de creer la mentira esa de que en Puerto Rico no había nada hasta que llegaron los estadounidenses. Mentira, falso, falso. Fue precisamente porque sí había que ellos vinieron. 782 haciendas, 782, casi 800. Haciendas de caña en toda la costa, haciendas de café, tabaco y otros frutos menores en el interior. El Banco Español de Puerto Rico, cuya moneda pareaba con el dólar estadounidense en el siglo XIX. El telégrafo, el Colegio de Abogados, la Cruz Roja Española. 77 municipios. 77, el número 78 se hizo en el siglo XX. Y en Puerto Rico no había nada. Y los estadounidenses vinieron porque aquí no había nada. Hágame el favor. 4 siglos de invasiones. Inglaterra no se daba por vencida.
Una cosa que no te he puesto en este video, pero que sí es cierta, y si estudias historia como es debido y no como te la quieren enseñar algunos en la escuela pública y después en las universidades porque tienen sus agendas ocultas, te enterarás también de que Inglaterra se reunió con españoles en Europa y propuso comprar Puerto Rico. Comprar, sí, dije comprar. Comprar Puerto Rico. A lo que España, por supuesto, se negó. Esta no era una finca llena de reses. Era parte de la nación española. Y los habitantes eran ciudadanos españoles. Ninguna nación anda vendiendo pedazos de su territorio nacional con los ciudadanos dentro. En el siglo XIX, en 1848 y luego en 1854, para ser exactos, Estados Unidos hizo lo mismo. Le ofreció a España primero 100 millones por Cuba y Puerto Rico, y después 120 millones. Y España se negó ambas veces por las mismas razones. Estos no son fincas llenas de reses y otros animales que están a la venta. Y esto es por costumbre, porque ya Estados Unidos y otros países habían hecho, se habían comprado islas, habían comprado y querían seguir con el negocio. A España no le dio la gana. Entonces ahí Estados Unidos decidió, pues tenemos que invadir y tenemos que arrebatarle a España estas posesiones. Vaya esto para todos aquellos que todavía creen el embuste, la mentira, el paquete de que Estados Unidos vino a liberar a Puerto Rico de la tiranía de los españoles. No, la tiranía llegó con ellos. Con ellos fue que llegó la tiranía. Vete a Google y escribe las palabras el manifiesto de Ostende. Ostende, O-S-T-E-N-D-E. Ostende. Ostende es un sitio en Bélgica. Para que te enteres de qué era lo que estaba pasando. De cuáles eran las intenciones de los estadounidenses desde un principio. Sin más, este ha sido José Lara. Nos queda todavía 2 domingos, el 22 y el 29, en este mes de diciembre, y entonces terminaremos el año. Por favor, ve este vídeo más de una vez. Deja tus preguntas en la parte de abajo de la página. Si algo no te quedó muy claro, deja tus comentarios, que queremos saber lo que tú piensas. Nos interesa muchísimo. Comparte esto con amigos, familiares, compañeros de trabajo. Es hora de recuperar lo nuestro. Es hora de aprender bien quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. Porque esta historia todavía no ha terminado. Este ha sido José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para el domingo 15 de diciembre. Nos veremos la semana que viene. Pido excusas por el domingo anterior, en que me vi imposibilitado de realizar el informativo. Tenemos que acostumbrarnos que este servidor es un ser humano y como tal tiene problemas personales, familiares, de salud y de muchos otros tipos que atender de vez en cuando. Nos veremos en la próxima. Que estés muy bien y muchas felicidades, que ya estamos en los tiempos de las fiestas navideñas. Hasta entonces, que estés muy bien.